Buen día a todos y todas. Hoy estamos presentando un nuevo capítulo que en nuestro sindicato de medios como Siluetas Rosarina. Hoy estamos con un entrañable compañero que es ni más ni menos nuestro secretario general, el doctor Antonio Rander. Como recién decía, es nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario. A su vez es secretario general adjunto de FESTRAM, secretario general adjunto de CTM, y a su vez también nos representó en infinidad de congresos a todos los municipales del país, inclusive también fue representando en un congreso a la OIT a todos los municipales de nuestro país. Rosarino, familiero, hincha de Central, bueno, nuestro querido compañero Antonio Rander. Buen día, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Antonio, la idea de esta entrevista, todos te conocemos, ¿no? Los afiliados, los municipales, como nuestro representante, como esa persona que defiende nuestros derechos, pero queremos conocerte detrás de escena. Sí. Por lo cual queremos retomarnos a tu infancia. Hijo de familia municipal, tú. Mi padre, municipal, delegado de tránsito de la parte administrativa. Bueno, mi mamá en aquel momento era ama de casa, pero el refuerzo económico lo hacía planchando mucha ropa para los vecinos. A su vez también sos hermano de dos hermanos, Daniel y Luis. Daniel mayor, sí, el del medio. Daniel y Luis. De la duda, porque siempre decimos que los del medio somos... pero también había situaciones, ¿no? Daniel, la característica, era muy estudioso, muy aplicado, estaba en el cuadro de honor del Colegio San José, que hace poco fui a ver si se conservaban esos cuadros para pedírselo. Y tal es así que con 17 años se lo llevó la fábrica de tractores, John Deere. Se lo llevó a trabajar. A Daniel. Sí, como especializado en electromecánica. Y bueno, después venía yo, que no era muy aplicado como lo era Daniel, y después venía Luis, ¿no? Luis, nos llevamos 2 años, pero en aquel momento la diferencia de 1 año hacía que tengas tus propios amigos, o sea, no era las reuniones con amigos, cumpleaños y todo eso, eran por franja etaria. Recién comentabas que fuiste al Colegio San José de Rosario. Fui hasta 4º grado, terminé 4º grado. En aquel momento, bueno, el Colegio San José tiene 3 patios, se jugaba al fútbol. Fue el primer equipo que salió campeón de baby fútbol televisado en aquel momento. Ah, mirá vos. Entonces, yo atajaba en ese equipo y, por supuesto, no era césped ni era sintético, eran baldosas. Era baldosas, sí, las rodillas, los codos, todo. Todos los días así tenían que estar, ¿no? Y bueno, cuando terminaba 4º grado, lo llamaron a mi padre y le dijeron que uno solo, Daniel y yo teníamos beca. La beca por la municipalidad. Entonces nos dijeron que había una sola beca, que uno de los dos tenía que continuar. Entonces no había mucho para elegir. Cuadro de honor al baby fútbol, ¿no? Entonces quedó Daniel estudiando y yo pasé a la escuela Belgrano. Ahí terminé la primaria. Padre de 2 hijas. 2 hijas, 3 nietos y tengo un chiquito que para mí es hijo y es nieto a la vez, ¿no? Es medio complicado. Pero una vez llegó a casa, cuando tenía 40 días, hoy tiene 21 años y está con nosotros. ¿Qué es Tobías? O sea, tiene su papá, su mamá, sí. Bueno, eso está todo bien. Pero cuando... Es alguien más de la familia. Sí, es uno más. Te comentaba de Analía, una dirigente también gremial en nuestra ciudad. ¿Qué te genera que siga tus pasos? Me genera, primero, la satisfacción, no de que haya elegido este camino, la satisfacción de la fuerza que le puso para comenzar a trabajar. Ella comienza en una empresa de servicios eventuales. Esa empresa de servicios eventuales hacía trabajos determinados para todos los bancos en la ciudad y otros tipos de empresas.
Recuerdo con una taller en las puntas de línea de colectivo vendiendo seguros para colectivos, seguros para autos, seguros contra incendios. O sea, todos los días me quería vender algo, ¿no? Esa es Analía. Demostró ser la vendedora del mes. Después, al mes siguiente, volví a tener ese reconocimiento hasta que se produce una vacante en un centro de pago de jubilados en Avenida Alberdi. Y ¿dónde estaba la sucursal del Banco Municipal? No era una sucursal, sino que ahí pagaban jubilados, nada más. Y hay una vacante, le dicen a Analía, si querés trabajar, fue justo periodos de pagos, así que fue y ahí ya se quedó, después formó parte del plantel, hasta que un día viene y me dice, mirá, me van a elegir delegadas de mis compañeros. Y ahí arrancó el paso. ¿Y vos qué opinás? Yo ¿sabés cómo fui elegido delegado de mi repartición? No. Mi repartición era una repartición que era atípica. Se llamaba Sistema de Computación de Datos. Nuevo, novedoso. En aquella época no había grandes avances tecnológicos, entonces trabajar en la informatización de datos... Era como lo nuevo. Claro. Formularios continuos, programar, trabajar en un tape de perforación de cinta de papel, antes que la tarjeta, antes que la cinta magnética y todo lo demás. Y bueno, en una reunión que se hace en la oficina, ya era muy joven, tenía 22, 23 años, y me dicen, necesitamos un delegado. Pero ¿para qué el delegado? ¿Viste? Pero aparte con los compañeros de oficina siempre había otro tipo de compañerismo, o sea, nos encontrábamos todos los fines de semana, salíamos a... Eran compañeros de trabajo y amigos. Sí, totalmente. Entonces necesitamos un delegado. ¿Por qué? Porque el sindicato dice que tenemos que nombrar un delegado. Ah, bueno, elijamos uno. Dice, no, habíamos pensado en vos. ¿Y yo por qué? No, ¿qué tiene que hacer el delegado? Dice, no, tiene que juntar plata para los cumpleaños, tiene que ver cuáles son nuestras necesidades y llevársela al sindicato. Le digo, bueno, sí. Y claro, así arrancó tus pasos. Y así comencé. Se nota que te genera mucho tu familia, tus nietos, se te ve paseando o disfrutando con ellos en el parque, también creo que también los llevas a la escuela, no sé qué sensación te genera ser abuelo hoy. No, es algo distinto, extremar los cuidados, pero a su vez te dan la posibilidad de que le puedas contar cosas y ellos compartir cosas con vos. Por ejemplo, a mí me aterra que esté un chico de 10 años, pero es una cuestión cultural, en una play, o sea... Lo prefiero ver en la plaza, lo prefiero ver jugando al fútbol, corriendo en el parque, en bicicleta. Bueno, y esa es la lucha que mantengo con ellos. Y ellos me la permiten mantener esa lucha con ellos y me tratan de decir, pero no, abuelo, si yo te juego un partido a vos la play, te gano de a 0. Y bueno, esas son las discusiones que tengo con ellos y los acuerdos. Y lo disfrutás y se nota mucho. Sí, totalmente. Se nota mucho. Antonio, ¿la escuela secundaria dónde la hiciste? En la Manuel Belgrano. Comencé ahí, después dejé de estudiar porque conseguí un trabajo, ya estaba casado. Trabajaba en la municipalidad, hacíamos sueldos para el Banco Municipal, Federación Agraria, el Centro de Cómputo Rosario. Me llevaba muchas horas, eso lo hacíamos durante la noche, a la mañana en la municipalidad y a la tarde pasaba contabilidad en una empresa de construcciones. O sea que era muchísimo el tiempo y terminé en un EMPA, un EMPA el último año, en la calle Vélez Arfiel, al 400. Y también abogado, digamos, definiste encarar una carrera universitaria ya con grandes responsabilidades en tu hombro, que no es ni más ni menos conducir junto a Néstor Ferraza al sindicato municipal, y definiste en un momento de tu vida recibirte de abogado. ¿Qué te definió seguir ese camino? El tema que yo, la autocrítica que me hago es haber comenzado
cosas y no haberlas terminado. Entonces, el estudio fue una de ellas. O sea, siempre a mí me fascinó la abogacía, las ciencias sociales. Soy anti-matemáticas, no es posible que diga 1 más 1 y diga una barbaridad, pero sí me gusta lo otro, ¿no? Me gustan los derechos, las leyes, la defensa, la de poder crear situaciones, ver el movimiento de la sociedad. Y esto permite, lo primero que uno puede observar es que la ley en su momento, cuando fue sancionada, tenía una utilidad. Después se cristaliza, es como que no se mueve. Y lo que es dinámica es la sociedad. Entonces hay que ir adaptando permanentemente esas situaciones. Y bueno, en el Estado lo vivimos a diario. Si hay algunos que se quedaron con la municipalidad de tal tiempo y no entienden que hay otro tipo de municipalidad, otro tipo de trabajo entre los empleados, son más efectivos, tienen más elementos. Bueno, muchas cosas que nos llevan a discutir los derechos de los trabajadores día a día. Bueno, hincha de Central. Hincha de Central, sí. Pero sin opción, sin opción. Yo digo, ahora no porque estamos en pandemia, pero se te ha habido seguido en la cancha, yendo con familiares, con tus nietos. Nosotros vivíamos en una casa que los separaba un tapial con un vecino que era muy leproso, pero entonces se decían de todo, pero por el tapial, ¿no? Y después se veían en la calle cómo le va, qué dice. y esto de escuchar a Central los domingos y vivirlo desde chico, después cuando pude ir a la cancha, cuando llegué, me di cuenta de todo eso y acá estamos, seguimos siendo de Central. ¿Y algún equipo que a vos te haya marcado de Central? Me gustó mucho el de Chacho Coudet. Yo sé que a usted le va a doler esto, pero de la final que nos robaron en Córdoba. Estaba los Chelsea. Sí, un equipazo. Hoy brillan en otros equipos sí. En Europa. Ya entrando a tu fuerte, digamos, a lo que marcó tu vida, que es la etapa de gremialista, siendo hoy secretario general. Vos recién comentabas cómo había iniciado tu primer paso, que es ser delegado a la repartición, pero en algún momento de tu vida vos tuviste que definir, bueno, ¿cuándo fue que sentiste esto es lo que yo siento y este es el camino que voy a tomar? ¿Vos qué te movilizó seguir este camino exitoso, sin duda, ya con la lista celeste y blanca, seguir este camino? ¿Cuándo fue que decís, bueno, es lo que siento y es lo que voy a seguir? Bueno, haber encontrado un compañero de ruta, que sentíamos prácticamente lo mismo sobre el trabajo municipal, la falta de respuestas, hincha también de Central. Un día fuimos a la cancha y jugaba Central y Estudiantes de La Plata. Entonces, perdió ese partido Central, perdió 2-0. Iba con Néstor Ferraz. Y salimos de la cancha y había un barcito en Cordiviola y Génova, que se llenaba, o sea, todos salían de la cancha y se llenaba. Pero en aquel momento, bueno, estuvimos esperando un rato largo y mientras esperábamos, el tema fue el gremio. ¿Qué hacíamos? Si seguíamos... ¿Vos recordás esa charla, digamos? Sí, ese fue el puntapié. Empezar a caminar las reparticiones, hablar con la gente, no nos conocían. No. Esto fue en los años 90. Nos veían muy jóvenes, sí. No, antes también. Sí. Yo creo que después, nosotros nos conocimos un año antes del retorno de la democracia. Que justamente había un diario en la ciudad que se llamaba Democracia. Entonces formamos rápidamente un cuerpo de delegados, y ese cuerpo de delegados es el que nos llevó a plantearle al gremio las diferencias que teníamos entre lo que sentía el trabajador municipal y sus representantes. No nos fue muy bien, Gregorio. No. Las primeras veces. Sí, no. Hasta que llega el triunfo, sí, en los 90, más o menos. 88. Fines del 88. Con la lista celeste y blanco, que se le gana a la lista de Bianchi, sí. ¿no?
7 listas en el gremio. Bien. O sea, das una idea de lo dividido que estaba el... Sí, y obviamente si hay 7 listas porque había un descontento sobre la conducción. Pero en el fondo todos pensábamos lo mismo. Claro. O sea, 7 listas porque era un problema de representación. El problema era tengo que ser yo. Y no a lo mejor discutir o hacer un acuerdo entre dirigentes para ir en un camino común, mostrar la unidad del gremio y a partir de ahí, bueno, lanzarnos a todo lo que veníamos charlando con los compañeros. Ninguno iba a recorrer una repartición y le decía, mira, yo quiero que le vaya mal, que no tengan esto, que no tengan aumento, que no le reconozcan adicionales. El gran logro de aquel momento fue haber conseguido el adicional de informática, que era mi oficina, ¿no? Entonces, conseguimos que el Consejo reconozca el adicional de informática por ser una tarea diferente. Nosotros recorríamos reparticiones con eso, ¿no? Vieron que se puede, vieron que se puede lograr, y eso nos llevó a que la mayoría nos votara. Bueno, Antonio, después arrancó una etapa de grandes éxitos gremiales y también momentos muy duros. Al arrancar también la intendencia del querido amigo Usandizaga, una de las primeras medidas fue hacer una choripaneada enfrente de su casa, si no me equivoco, Sí, no sé sí. cómo recordar ese momento. Sí. Así fue un momento... Yo hoy le pido disculpas a los vecinos, pero haber vivido de adentro, ¿no? de lo más profundo, el pensamiento del empleado municipal sobre ese intendente, ex-intendente, nos llevaba a potenciar nuestra bronca por la cantidad de gente que decía que hagamos un juicio, que no se quede con la plata de los trabajadores. Entre ellos, muchas anécdotas. Estaba el Canal 3. Entonces, adelante habíamos puesto una barredora, una pancarta, donde decía tenemos hambre. Y la llevaban justamente muchachos que no demostraban tener hambre, no eran bastante voluminosos, y dice Hugo, dice, yo lo saco esto, pero ¿por qué no lo mandá para atrás? Así que elegíamos quién tenía cara de hambre para ponerlo adelante. No, bueno, estas cosas, movilizaciones donde nos enfrentaban con la sociedad, donde se llamaba a defender la democracia en el medio de una movilización municipal, y donde había enfrentamientos entre trabajadores y los vecinos, donde nos esperaba la policía, y el jefe de policía de aquel momento me llamaba y me decía, tengo orden de reprimir. Entonces, antes de que algún compañero resulte lesionado con alguna dificultad, lo hablábamos entre nosotros y nos íbamos un rato después. Después volvíamos a la movilización. Bueno, muchas cosas, pero yo creo que lo fundamental fue haber encontrado un compañero de vida, que sentimos prácticamente lo mismo, que nos acompañamos mutuamente durante tantos años, y así, o sea, y discutíamos, Sí, sí. pero después, si el que discutía iba y le golpeaba la puerta y le decía, se te pasó, y bueno, ya nos sentamos a pensar qué íbamos a hacer mañana, que fue Néstor Ferraz. Ya Usandizaga terminada su gestión, viene Caballero, y la verdad que él rescató en más de una oportunidad el rol del gremio, por lo menos en su intendencia. Sé que también han luchado y han tenido diferencias con él, pero fue una etapa donde aparecen las grandes conquistas. ¿Cómo recordás esa época? ¿Qué te generó esa gran lucha que hoy nosotros vamos a Parque y Paseos y un orgullo esa repartición? También hablaba de la escuela de jardinería, que también fue idea acá de este gremio de poder instalarla. ¿Qué te genera? Mantenerla. Sí. La escuela de jardinería tiene más de 120 años y preparó el título de los chicos que ingresan a los 14 años hasta los 18, es idóneo en jardinería, hoy es técnico. Pero en aquel momento, bueno, salían conociendo de plantas, de árboles, cómo mantenerlas, se hacían cazuelas. La verdad que eran 3 años de estudio y de práctica en el Rosedal, todos los lugares que hoy son de paseo para los rosarinos.
volviendo un poquito para atrás, con Usandizaga nosotros tuvimos un juicio que duró 10 años. Muchísimo. O sea que cada vez que íbamos a una repartición con Néstor nos preguntaban, ¿y qué pasa con el juicio? ¿Qué pasa con el juicio? Entonces, bueno, de ahí todo lo demás, ¿no? Lo vendieron, Claro. lo entregaron y nosotros... Juicio que se lo pusieron al hombro, hay que decirlo, el sindicato. Sí, es más, cambiamos una acordada de la Corte en una movilización que hicimos a Santa Fe. Ah, mirá. Porque la Corte de Santa Fe nos sacó una acordada diciendo algo más o menos así. Bueno, está bien, a partir de ahora que empiecen a pagar como corresponde. Y lo que pasó, pasó. No, pará. Acá no es lo que pasó, pasó. Acá fueron 10 años de haber cobrado la mitad que cobraban los otros empleados municipales de la provincia. Es esto afectó el carácter alimentario que tiene el salario para nuestros hijos, la educación. Digo, tiene que haber una reparación. Y bueno, esa reparación, la Corte había entendido que no. Y nosotros fuimos en una gran movilización que hicimos a la ciudad de Santa Fe, a los tribunales fundamentalmente, y bueno, cambiaron esa acordada y le pidieron a la municipalidad y a los abogados que representaban a los trabajadores que se pusieran de acuerdo en cómo iba a ser esa reparación económica por los juicios. Sin duda un gran logro reconocido hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Para no dejarlo de lado a Caballero. El Caballero, cuando comenzó su gestión, nosotros veníamos de una elección. El Caballero tuvo la mala idea para nosotros de fomentar a una lista que era nuestra oposición. Entonces fuimos a una junta electoral y ganamos 800 votos a 13, 14, que era la lista que representaba el intendente Caballero. O sea que esa misma noche lo llamo por teléfono y le digo, te quiero pasar el resultado de que la lista que vos hiciste sacó tanta cantidad de votos. Bueno, ahí empezamos, o sea, así comenzó la relación con Caballero. Y cuando vamos a la primera reunión, que era protocolar, que llevamos parte de la comisión directiva, Caballero sentó a quien era el candidato a secretario general de la otra lista, lo sentó en la mesa, como el asesor gremial de Caballero. Entonces, fue automático. Dijo, bueno, si estas son las reglas del juego... Bancatela. No, y bueno, Néstor tenía pocas pulgas, ¿no? Entonces, si estas son, así vamos a hablar, así vamos a empezar, nos levantamos y nos vamos. Bueno, ¿qué hizo? Corrió ese asesor y nos recibió y ahí comenzamos un camino que sí fue con conquistas, igual que fue el interinato de Ramírez. Yo recuerdo conseguimos el 210% de aumento y el 2% por año de servicio. Quería preguntar eso. Claro. Esos fueron... Y hubo que votar para ver si se aceptaba. Hoy sí tenemos esa posibilidad. Claro, hoy mirando el recibo de sueldo, ¿qué pensaban aquello? Y bueno, nada fue fácil. Todos los intendentes cuando llegan creen que esto es un botín de guerra, que esto yo gané, hago lo que quiero, y después, mediante el diálogo y la búsqueda de consenso, nos ponemos de acuerdo. Lástima que es al final de cada mandato, ¿no? Pero nos ponemos de acuerdo. También etapas duras, como fue la etapa de la gobernación de Carlos Reutemann, como fue también la crisis del 2001, ¿no? Donde fue una situación que atravesó a todo el país, donde también era difícil poder llegar a cobrar. Y así todo, en esa situación, los afiliados siempre acompañaron a la gestión. ¿Qué recuerdo te traen esa época de grandes movilizaciones? También sé que en lo personal has pasado también situaciones difíciles en la gobernación de Carlos Reutemann. Con Reutemann fuimos presos de la democracia con Claudio Leoni. Nos denunció después de una movilización, no sabíamos cuáles eran los cargos, por qué nos denunciaba, pero nos llevaron detenidos a la jefatura de Santa Fe. Después de una movilización en defensa, recuerdo que era de Luz y Fuerza, que querían privatizar la EPE en aquel momento. Y junto con los docentes, los empleados públicos estábamos todos juntos y salimos a defender
que siga perteneciendo a la esfera provincial. Y bueno, esto llevó a que nosotros estemos hundidos, un día detenidos ahí en la jefatura de policía, después nos llamaron. Cuando sucedió esto, el Néstor estaba de vacaciones. Entonces, antes de irse de vacaciones, me dice, no te metas en ningún lío, esperame a que yo llegue, ¿viste? Claro, él no se había enterado de nada. Cuando llega, lo llamaron 2 o 3 referentes importantes del justicialismo en la provincia y le dijeron, mirá, Néstor, mientras vos no estaba, Antonio estaba, Ah, bueno, hicimos una reunión en un hotel en calle San Lorenzo. Y encumbrados dirigentes, y un intendente que era el que representaba todo el justicialismo en la provincia de Santa Fe. Entonces, después de narrar lo que yo había hecho, mis transgresiones y que no entiendo, que los tiempos han cambiado, y Néstor lo escuchaba. Dice, bueno, y estaba el ministro de Gobierno que decidió meternos en cana por haber protestado. Y después de escucharlo, Néstor le dijo, bueno, dice, pero ya está, dice, ya está todo bien. Dice, lástima que yo estaba de vacaciones, si no, hubiera sido peor esto. Entonces, bueno, ese respaldo, ese compañerismo. Pero siempre en la defensa del trabajador. No, siempre, sí. Ningún intendente, Gregorio, ningún intendente del signo político que piense, que crea, que pasó por la Municipalidad de Rosario, ningún funcionario que pasó por la Municipalidad de Rosario puede decir, yo al gremio municipal le di tal cosa. Jamás. Una vez hicimos un pedido que nos parecía razonable, es que, vio, a fin de mes cuando uno falta o pierde presentismo o no se le paga un adicional por X motivo, todo eso que queda, ese pozo de dinero, se ha volcado en beneficio de los trabajadores a través de la capacitación. ¿Por qué no? Con eso que el dinero que se queda a la municipalidad, que pertenece a los trabajadores, ¿por qué no se lo devolvemos a los trabajadores en una forma de capacitación? O de control de ausentismo, en ver cómo podemos mejorar la situación. Fue todo lo que pedimos. Y nunca nos escucharon. Hasta ahora estamos esperando. No, pero después son tantos años que miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez fue a la Secretaría de Gobierno y nos dice el secretario qué es lo que necesitan. Entonces Néstor, que había venido de España en un curso con Claudio Leoni, le manifiesta, mira, en España vimos algo que se puede llevar a cabo en Rosario, que tiene que ver con que el carnet de conductor lleve cierto puntaje. Entonces, arrancar con 12 puntos. De acuerdo a la infracción cometida, se van bajando el puntaje, hasta que se le retire el carnet. Entonces, una forma de que aprenda, se cuide y no cometa transgresiones de tránsito. Más que castigar, multar y cobrar, que no tenga un fin económico o tributario, sino que mejoremos. Y fue en un momento de muchos accidentes de tránsito. Bueno, no, eso es imposible, no se puede aplicar en la ciudad de Rosario, no, ustedes no entienden. Esta era la frase que uno escuchaba, ustedes no entienden, como si uno perteneciera a otro sector de la sociedad que no era el que pertenecían ellos. Y a los 2 o 3 años aparece el proyecto, pero tarea de mediocre, o sea, como no lo pensé yo, entonces esto no puede funcionar. O sea, entonces sí, dejaban pasar un tiempo y lo presentaban ellos como proyecto. Y así muchos, Y pasa hoy. Y yendo a la institucional, porque el gremio consiste en conquistas gremiales y también con una oferta institucional, también un gremio con muchas ofertas al afiliado. Quien les habla, yo me capacité en nuestro centro de capacitación hace muchos años, lo que es informática, una instancia también en la municipalidad que se dio todo ese traspaso a la informatización, lo difícil que era cuando se incorporó la computadora en muchísimas oficinas administrativas y cómo el gremio fue pionero en poder darle un servicio a los afiliados de poder capacitarse y poder trabajar de la mejor manera en su repartición. Y a su vez también con el camping municipal nuestro, lo que es la colonia, lo que es nuestro
nuestra farmacia, hoy modelo, que también fue una definición de invertir en nuestra farmacia, en el centro médico que es modelo. Fue en un momento donde también son todas definiciones que esta comisión directiva y la lista Celeste y Blanco tomó. ¿Cómo recordás esos momentos, Antonio? No, muy difíciles de llevar a cabo, eran todos proyectos de difícil implementación. Recuerdo que nuestra obra social, los municipales de Rosario teníamos nuestra propia obra social. Teníamos en aquel momento el Hospital Italiano con todo su prestigio, el Hospital Español con múltiples profesionales, con distintas especialidades, donde el empleado municipal no pagaba absolutamente nada. O sea, no pagaba una orden, no pagaba nada, solamente con su carnet era atendido por los médicos, los cuales después cobraban de la obra social una mensualidad. Y de pronto esa obra social fue intervenida en aquel momento se llamaba INOS, fue intervenida, saqueada, y nos metieron en una obra social provincial de los cuales ni siquiera somos socios activos, sino que somos socios adherentes, que es el IAPOS. Claro. O sea, nosotros aportamos, aporta el soltero, el casado, aportamos toda la obra social, pero somos socios adherentes. Uno me dice, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que un socio activo de IAPOS va a una farmacia y se vacuna. Un adherente no lo puede hacer. Claro. Entonces, hay muchas diferencias. Un ejemplo, en la provincia de Santa Fe, un accidente de trabajo lo cubre la obra social, IAPOS. En la ciudad de Rosario, no. Y en muchas municipalidades y comunes de la provincia de Santa Fe, no. Claro. Tal es así que lo que para nosotros fue un adelanto ahora, en el momento de la pandemia, es que la municipalidad reconozca como enfermedad profesional el COVID-19. No está reconocida en el país, no está reconocida en la provincia a través de la aseguradora de riesgo de trabajo. Acá es donde usted tiene que invertir la carga de la prueba. Usted tiene que decirle al Estado que se contagió en el lugar de trabajo. En lugar de entender que si usted se contagió trabajando. O sea, el indubio pro operario acá no existe. Acá es, hoy en la ciudad de Rosario lo tenemos. Pero ¿sabe cuándo lo valoramos? Parece increíble. Pero hasta que un diario de Buenos Aires, en su sección de economía, menciona la conquista de los trabajadores en la ciudad de Rosario. Entonces, a partir de ahí empezaron a creer propios y extraños que esto podía funcionar. Bueno, en el país todavía no está resuelto, pero se sigue trabajando y se siguen buscando logros que tienen que ver con la protección de los trabajadores municipales. Sí, y esto también yo lo rescato y para que lo sepan todos los afiliados y los no afiliados, nuestro sindicato tiene hoy un centro médico de lujo, que es el Centro Médico Néstor Ferraza, y también nuestra farmacia, los afiliados, tiene beneficios que la verdad no existe en Rosario, los beneficios que tiene para los afiliados, y eso también es gracias a una política institucional que viene tomando el gremio en estos dos puntos y en otros también, digamos. Así que eso es también rescatable. El centro de salud, cuando lo consultamos, todo el mundo nos decía que era inviable. No inviertan en salud, que no lo van a poder sostener. No gasten en salud, que no van a poder mantenerlo. O sea que busquen otra cosa. Arreglen el salón de actos, Claro, que es tan necesario para la reunión. Y sin embargo dijimos, no. Pero todo en base a la experiencia, porque en su momento, cuando hablaba de la obra social, en la obra social, cuando nosotros vendíamos esos medicamentos en la farmacia, tuvimos que adaptar un sistema aparte que se llamó Cofarma. claro. O sea, un sistema que permitía que el afiliado no solamente pague con los descuentos de la obra social, sino tener un descuento mayor. Y eso hace que teníamos un gran volumen de venta para los empleados municipales y para el público en general, porque pagaba el 20% menos que cualquier otra farmacia. Bueno, nos hicieron cerrar la farmacia porque daba a la calle, tenía que estar oculta. Hicimos todo, guardamos la farmacia para que no se vea desde la calle. Siempre obstáculos. IAPOS nos pagaba con un certificado, que era, no es que
páguese no, era un certificado así que sirve como título de deuda que tenía la obra social con el sindicato. ¿Qué hacíamos nosotros con ese certificado? Porque había que pagar laboratorios, droguerías y seguir funcionando. Íbamos al banco y el banco, como no había confianza en el Estado que emitía estos certificados, ¿qué hacía? Nos pagaban menos de lo que decía el certificado. Y así todos seguimos trabajando. Hubo una reunión con los médicos, le hicimos en el salón de actos. Y le dije a todos los médicos, nosotros podemos pagar lo que recaudemos del sindicato. No podemos confiar en nuestra obra social ni en los pagos que nos hace la provincia. Si ustedes se quieren quedar con nosotros, acá tienen trabajo. Y si no, están en libertad de acción. Y muchos de ellos se quedaron. Y hoy están. Uno de ellos es el director Omar Manchalabore. Y dijiste algo fundamental, Antonio, y no menor. Todo con recursos propios. Digamos, todo el esfuerzo, comentabas la historia de la farmacia y la idea de poder levantar el edificio del centro médico, todo con recursos de los afiliados que obviamente vuelven en servicio. Por eso es totalmente rescatable. Y nuestro centro médico no tiene nada que envidiarle, inclusive diría al revés, a los grandes centros médicos conocidos en Rosario. Y es lo que nos da la independencia de poder elegir qué proyectos llevamos adelante. Acá candidatos a presidente, a gobernadores, a intendentes, han pasado por el sindicato cuando yo llegue, cuando yo asuma. Ministro de Trabajo. Sí, no, acá nadie, y se lo voy a decir de la forma más clara que existe, acá nadie puso un peso. Solamente los afiliados municipales y lo que se logra para los afiliados municipales.